A partir de este momento, Ana González, Catalina León, Valeria Hernández, Karen Corredor y Jorge Ortiz analizan y debaten el tema de hoy. Son las 8:30 de la mañana, martes 13 de octubre, y comenzamos a hablar del tema central del día de hoy, que es patología renal maligna. ¿Para qué? Para orientar a la gente a la identificación temprana de signos y síntomas de algunas de las siguientes enfermedades y puedan ser tratadas con anticipación. Así es, Jorge. Empecemos hablando del adenocarcinoma renal. Muy importante, ya que este constituye aproximadamente el 90% de los tumores malignos del riñón. Se trata de un tumor epitelial maligno, clasificado según el tipo celular y según el patrón de crecimiento, siendo más común el adenocarcinoma renal de células claras, originado específicamente en el túbulo proximal de la nefrona. Ahora, mucha atención a los factores de riesgo. Un cambio en nuestros hábitos puede ayudar a prevenir el desarrollo de este carcinoma, y es que están en riesgo los pacientes fumadores, con obesidad, pacientes con diálisis que desarrollan quistes renales, la exposición al asbesto, cadmio y derivados del petróleo, el uso de medicamentos como por ejemplo el fenacetin, usado para controlar la fiebre y el dolor, e inevitablemente algunos síndromes hereditarios como el von Hippel-Lindau. Además, debemos estar atentos a los signos y síntomas que presentaremos a continuación, pero no sin antes mencionar que esta enfermedad es más común en hombres desde los 50 a los 70 años. Es preocupante que los síntomas no sean visibles sino hasta cuando la enfermedad está bastante avanzada y puede que haya hecho metástasis, especialmente en ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, hígado, pulmones, cerebro y huesos. La manifestación más común es la hematuria, junto con dolor de costado, fiebre y masa palpable. Al hablar de un tumor, se pueden generar síndromes paraneoplásicos que pueden ser inespecíficos como la anemia y amiloidosis secundaria, o específicos como la hipertensión por isquemia segmentaria o compresión del pedículo, hipercalcemia y policitemia por aumento en la actividad de la eritropoyetina. También puede haber disminución de peso o caquexia y presencia de trombos en la vena renal que pueden propagarse a la vena cava. El tratamiento consta de cirugías que toman el nombre de nefrectomías, en donde se retira parte del riñón o el riñón completo en el adenocarcinoma renal temprano. Están también las terapias paliativas o protocolos experimentales, cuando lamentablemente se ha hecho metástasis. Estas pueden ser embolización tumoral, radioterapia, terapia de medicamentos, trasplante de células madre o terapia de antiangiogénesis. Es increíble cómo se forman estos tumores, no deje de intrigarme su patología, y así como este, hay otros muy raros como el angiosarcoma, un tumor agresivo y maligno, con la capacidad de crecer muy rápido y lo peor, hacer metástasis en otros tejidos, sea en el parénquima renal, donde surge por la proliferación anormal de las células epiteliales de los vasos sanguíneos. Se caracteriza por tener un amplio componente hemorrágico y necrótico. Es muy usual en la piel, la mama y el tejido subcutáneo, pero cuando se forman en órganos, en este caso el riñón, es muy difícil de detectarlo tempranamente, por no decir imposible, y se vuelve mortal, ya que una vez diagnosticado el paciente con este tumor, su supervivencia media en los 6 meses. Por ser un tumor tan raro, sus factores son aún muy contados. Esos factores incluyen la exposición al arsénico, cloruro de vinilo, dióxido de torio, radioterapia y linfedema crónico de cualquier causa, por lo que si tienes obesidad, cáncer, eres mayor de edad o sedentario, es más probable que sufras de este tumor. Karen, recuerdo que tienes una amiga, muy linda por cierto, que tuvo un caso de estos en su práctica, ¿no? Sí, Jorge, de hecho mi amiga es médica y me mencionó algunos síntomas, causas y tratamientos que se le puede hacer a una persona con angiosarcoma renal. Con respecto a los síntomas, pueden presentar las personas sangre en la orina, dolor a un lado bajo de la espalda, una masa o protuberancia en el costado de la espalda baja, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso sin hacer dieta, fiebre que no es causada por alguna infección y que no desaparece, entre otros. Y con respecto a la causa, no está claro qué causa la mayoría de los angiosarcomas, aunque los médicos han identificado que los factores pueden aumentar su riesgo de contraer la enfermedad. Los médicos saben que si sucede algo que hace que una célula de revestimiento de un vaso sanguíneo o de un vaso linfático desarrolle un error o una mutación en su código genético. La mutación le dice a la célula que crezca rápidamente produciendo más células anormales. Las células anormales continúan viviendo cuando otras células mueren. Este resultado es una acumulación de células normales que crecen en el vaso sanguíneo linfático afectado, que con el tiempo las células pueden desprenderse
o diseminarse a otras partes del cuerpo. Con respecto al tratamiento, el pronóstico del angiosarcoma renal es mortal debido a la recurrencia local y a la metástasis extensa. En la actualidad parece que no existe terapia estándar debido a la rareza de esta malignidad. La mayoría de los pacientes fueron tratados con nefrectomía combinada con radioterapia, quimioterapia o terapia con interleucina recombinante, y el tratamiento óptimo sigue siendo controvertido. Sin embargo, la cirugía parece ser el tratamiento más eficaz. Ok, por otro lado, el nefroblastoma o tumor de Wilms es un cáncer de riñón poco frecuente que afecta principalmente a los niños entre 3 y 4 años y se vuelve menos frecuente después de los 5 años de edad. Se presenta con mayor frecuencia en un solo riñón, aunque hay veces que se encuentran en ambos al mismo tiempo. Los signos y síntomas son los siguientes: una masa que se puede sentir en el abdomen, hinchazón abdominal, al igual que el dolor abdominal, fiebre, sangre en la orina, náuseas, vómitos o ambos, estreñimiento, pérdida de apetito, dificultad para respirar y presión arterial, para que los tengan en cuenta, aunque hay veces que los niños no presentan ninguno de los signos. No queda claro qué causa el tumor de Wilms, pero en raras ocasiones los factores hereditarios pueden influir. Las anomalías del ADN que provocan el tumor de Wilms se transmiten de uno de los padres al hijo. Sin embargo, en la mayoría se desconoce si existe esta conexión. El tumor de Wilms tiene mayor incidencia en los niños que presentan ciertas anomalías o síndromes al nacer, entre ellos aniridia y hemihipertrofia. Adicionalmente, anatómicamente es importante recordar que el riñón se recubre por una capa de grasa, lo que lo deja expuesto a ser afectado por los liposarcomas. ¿Pero qué es un liposarcoma? Es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en las células grasas. Se considera que ocurre raramente en el riñón. Este tipo de cáncer se desarrolla en los tejidos blandos del riñón, en la capa delgada del tejido conectivo que rodea el riñón llamada cápsula o en la grasa circundante. Suele presentarse en los adultos mayores, pero puede producirse a cualquier edad. Los síntomas son sangre en la orina, dolor o presión al costado o a la espalda, una masa o bulto en el costado o en la espalda, hinchazón en los tobillos y piernas, presión arterial alta, anemia, es decir, reencuentro bajo de glóbulos rojos, fatiga y pérdida del apetito. Encontramos algunos tratamientos, pero como los liposarcomas no son un grupo de tumores uniformes, por lo cual su respuesta a los tratamientos varía entre ellos. La resección quirúrgica completa, es decir, con margen de resección libres de tumores, es fundamental en el tratamiento dirigido a la curación en aquellos casos en los que sean operables. También hay que tener en cuenta el grado histológico. La radioterapia puede utilizarse en algunos casos para reducir el riesgo de recidiva local en aquellas lesiones de alto grado. Otra indicación de la radioterapia es disminuir la morbilidad quirúrgica en el grupo de liposarcomas. La quimioterapia no se recomiendan algunos liposarcomas, los cuales son resistentes para esta. Los riñones pueden ser afectados debido a tumores metastásicos, un cáncer que se diseminó desde el lugar de origen a otra parte del cuerpo. Los cánceres secundarios son el mismo tipo de cáncer que el cáncer original, o sea, el primario. Muchos tumores o tipos de cáncer pueden diseminarse al cerebro. Los más comunes son cáncer de pulmón, cáncer de mama, de riñón, de colon, melanoma y leucemia. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: disminución de la coordinación, dolor de cabeza, pérdida de la memoria, entumecimiento, hormigueo, dolor, cambios de la personalidad, dificultades en el habla, cambios en la visión y vómito con o sin náuseas. El tratamiento depende de, primero, el tamaño y el tipo de tumor; segundo, el lugar del cuerpo desde donde se diseminó; y tercero, la salud general de la persona. Con frecuencia se utiliza radioterapia, también se utiliza cirugía, quimioterapia y radiocirugía estereotática. Ana, gracias por acompañarnos y a los demás por aceptar la invitación de esta mañana. Espero haya sido de utilidad esta información discutida y para no irnos sin olvidar que falta un mes y 2 semanas para diciembre, los dejamos con este éxito de la Navidad colombiana. Chao. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve.
otros van llorando. Hay quien tiene todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres